que más me agrada, si no la que más me agrada, es la presentación de un libro. La presentación de un libro es un proceso, un engendro que lleva mucho tiempo. Hay que prepararlo, revisarlo, comparar, investigar. Y es una tarea que hasta un hombre la puede hacer, fíjense ustedes si será sencilla. Porque es una aparición, hay que parir un libro. Y menos mal que eso sí podemos hacer los hombres, porque si tuviéramos que parir gente, este era un planeta despoblado. Esos libros que son el fruto del esfuerzo de su autor, de consultas con varias personas, mucho más grato nos es cuando el tema se refiere a nosotros mismos. Es nuestra historia. Son estas historias pequeñas que no van a trascender, pero son esas historias que hay que escribirlas porque con el paso del tiempo se van a ir perdiendo esas vivencias tan queridas para nosotros los orientales. Por suerte hemos tenido una tradición histórica importante y acá hay tradición histórica y hay un fundamento específico de textos que le van dando forma a este tipo de libros. Y estas historias locales son historias que tenemos que fomentarlas. Nuestra incipiente Federación de Instituciones Históricas del Departamento de Canelones ha tratado de hacer eso, profundizar en cada lugar, en cada localidad, las historias locales, aquellas cosas que nos contaban nuestros abuelos, que a veces hasta las escuchábamos un poco harto, que nos repitieran siempre lo mismo, los viejos diciéndonos siempre lo mismo. Ahora por suerte lo recordamos para poder escribirlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Fíjense ustedes que acá estamos ante una localidad, deriva de un apellido de los titulares de acá, pero no es gente que por el mero hecho de haber sido dueños, sino que fueron gente que se esforzó, gente que arriesgó, trabajó y bueno, y eso hizo un gran avance para esta zona. De manera que es justo que su apellido quede ligado a la localidad. Son dos cosas importantes. No es un buen señor que heredó o hubo de alguna manera esas tierras y ahí las hizo producir a la Bartola como en muchos lados. No, se tecnificó y se trabajó. Y ese tipo de cosas, el Código Rural de 1875, que fue tratando de que la ganadería en forma extensiva se fuera mejorando, la gran riqueza de nuestra tierra, con gran lío para los paisanos que andaban errantes por el campo y tuvieron que irse para los pueblos y armar allí los arrabales. Pero este Juanico, que todavía está en un paso de localidad, fue estación, algunos piensan que puede tener una mentalidad aldeana, y no es malo, no es malo porque eso es el concepto de familia que tenemos los orientales en nuestros pueblos chicos. Y le decía yo a Fernando en un momento que recordaba una tradición oral de 1923 ocurrido acá en Juanico, en el comercio de Bala. Resulta que el gran cantor uruguayo nacido en Tacuarembó, don Carlos Gardel, andaba de gira acá por su patria. ¿Y por qué le digo 1923? Porque el puente de la Barra Santa Lucía se construyó en 1925. Él iba para San José y vaya casualidad, 1923-2012, el Santa Lucía no daba paso. Así que no ha pasado muchas cosas de 1923 hasta ahora, ¿no? Porque cuando llueve por allá arriba el Santa Lucía no da paso. Al volver Gardel con sus guitarristas pararon a almorzar en el comercio Bala y algunos dicen que hasta cantó algo ahí. Yo le decía, yo no sé si todos los vecinos lo sabrán, pero a mí que me llegó por otros lados le digo, fíjense que está vinculado también al gran cantor, está vinculado a Juanico, porque así lo divulgaron. Estas son las cosas gratas que nosotros queremos recordar y va a ser una gran fuente de información el contenido de este libro. En ese carácter que invisto, presidiendo esta Federación de Instituciones Históricas, yo estoy sumamente complacido por la aparición de este libro. Y cuando aparece un libro,
Hay dos cosas. El autor quiere que alguien le revista ese libro, esa obra, con un buen concepto. Y fíjense ustedes que nuestro amigo Agapo Luis Palomeque fue nada más ni nada menos que le hizo el prólogo, por lo tanto tenemos un doble mérito acá, y aquello de revestirlo se dio precisamente así. Tenemos una buena obra con un buen prólogo y esto les va a servir. Tal vez a algunos les pueda parecer pesado por eso de las familias y qué sé yo. A los escribanos no nos resulta pesado porque en las sucesiones lo que hacemos justamente es armar la familia. De manera que la familia de Juanico está muy bien armada, muy bien representada por el libro de Luque y bien prologada por el profesor Palomeque. Muchas gracias. Agradecemos al escribano Freddy González y continuamos en esta oratoria invitando en esta oportunidad al maestro Didier Secchi, ex presidente de la Comisión Vecinal Pro Mejoras de Juanico, docente y autor de uno de los juicios de la obra que se presenta. Muy bien, buenas noches, amigos todos. Fernando me invitó a participar con alguna reflexión en este encuentro fraterno de amigos. Y no me podía negar, por el contrario, acepté con entusiasmo hacerlo. ¿Por qué? Porque para un docente, para un maestro, un exalumno queda guardado por siempre en su corazón. Fernando integró aquel grupo de sexto grado en la querida escuela número 9 por el año 90. Y aunque yo conocía a sus mayores desde siempre, a él lo comencé a reconocer por su permanente sonrisa, por su corrección, por su constante actitud de buen alumno, muy participativo y atento, y muy especialmente destacado para incorporar a su léxico nuevos vocablos de nuestro rico idioma español, y más aún, para tejer con ellos acabadas producciones de textos, excelentes redacciones y muy buenas composiciones literarias en las que él resultaba muy hábil para engarzar sus imaginarias ideas con un selecto vocabulario y correcta sintaxis, autografiando sus trabajos con el seudónimo Rubicundo. Siempre recuerdo, no se me borra de mi mente esto, el placer que le produjo a la señora inspectora de esa época un día que visitaba la clase al leer el trabajo realizado por Fernando sobre un tema que ella había propuesto, felicitándolo realmente contenta por el mismo. Y como casi siempre ocurre, el maestro ya había ganado un nuevo amigo al culminar la etapa escolar. Y todos, a partir de allí, fuimos valorando luego su dedicación al estudio, la decisión con la que escogió su profesión que deseaba emprender. Fuimos reconociendo su esfuerzo, su tenacidad, su saber vencer los obstáculos, a veces fuertes, grandes. Indudablemente que contando siempre con el apoyo permanente de su familia, logró cursar el nivel terciario de sus estudios, alcanzando muy joven el título que añoraba. Cuánto afán, cuánta perseverancia, cuánto sueño concretado. Compartí con Fernando muchas horas de trabajo junto a otros vecinos amigos en años en los que integramos la comisión vecinal de Juanico. Infaltable a las reuniones semanales, siempre proponiendo proyectos y constantemente con alguna idea novedosa. Y otras veces, lo confieso, propuestas que encontrábamos un tanto irrealizables en aquel momento, pero siempre
aceptando, Fernando, nuestras apreciaciones y muy receptivo cuando debía, por nuestra causa, aterrizar en la realidad. Confieso que más de una vez me costó no acompañar aquellos sueños llenos de ilusión y juventud. Pero a Fernando siempre lo vimos jovial, respetuoso, incluso cuando algún interlocutor no compartía sus opiniones. Quiero destacar de esos años de trabajo juntos su incansable interés por la creación de un centro de enseñanza secundaria para Juanico, ayudándonos él a lograr contactos con las autoridades superiores de la educación del momento, contactos que resultaron muy acertados y positivos para la concreción al fin de esa obra tan reclamada en Juanico. Todos los que hemos seguido de cerca los pasos de Fernando, reconocemos en él un entrañable amor por esta tierra que lo vio nacer, por este nuestro querido Pago. Siempre inquieto, ansiando verlo crecer y mejorado en sus múltiples aspectos, el social, el cultural, el ambiental, incursionando muchas veces en la política. Un afán que siempre lo ha identificado a Fernando es el de celebrar, celebrar y celebrar. Es este tal vez el diamante que más detella en su personalidad. Reconocer en todos los ámbitos de la comarca, ya sea el productivo, el educativo, el deportivo, el comercial, el artístico, la memoria de los hombres y mujeres que en cada aspecto fueron tejiendo la historia de nuestro querido Juanico. Y Fernando nos contagia ese afán por recrear y recordar a quienes nos precedieron en ese proceso desde el nacimiento mismo de nuestra comunidad. Y hoy, en este día, en esta noche, nos regala otro de sus sueños concretados. Este texto que lo ha titulado Juanico, de apellido a localidad. Es este el encuentro, todos aquí lo conformamos, el encuentro de su presentación. ¿Cómo entonces no estar felices realmente, agradecidos a este joven autor? Al leerlo, valoramos la tarea de investigación que a Fernando particularmente vemos que le apasiona, más cuando se trata de indagar sobre los seres humanos de esa familia que le dio el nombre a nuestra comarca. Ese nombre que aprendemos a decir desde muy pequeños en nuestra casa, a conocer y amar aún más en la escuela. Ese nombre que vivamos en todo acontecimiento que nos permita gritarlo. Nombre que nos da la identidad, que nos une y del que nos sentimos orgullosos. En el mismo texto hay apreciaciones sobre el alcance de esta obra que sin duda resultan más acertadas que las que yo les pudiera referir en este momento, pues tienen el aval de quienes la suscriben, el profesor Ágapo Luis Palomeque en el prólogo y el escribano Freddy González, que expone al final su juicio sobre la obra. Tan solo ahora deseo manifestar a Fernando como vecino, como quien fuera uno de sus maestros, como amigo, el reconocimiento por esta obra que para los juanicoenses nos ubica al alcance de múltiples datos que hace que accedamos a conocer más y mejor sobre el sentido cabal del nombre de nuestra comarca y así identificarnos más con ella, ansiando crecer en la unidad y en el respeto que entre todos nos debemos. Gracias, Fernando, por ayudarnos a conocer los datos sobre aquellos seres cuyo apellido
ya quedaría para siempre como nombre de esta tierra, y aprender entonces a quererla aún más. Gracias, Fernando, por ayudarnos a reconocer y valorar a aquellos que año tras año, década tras década, colaboraron y colaboran aún hoy en forjarla y hacerla desarrollar. Y para culminar, reflexionando sobre este logro de Fernando, me remito a expresiones de la doctora Irene Cazorla que aparecen en su obra Atrévase, y que parece que Fernando la hubiese leído y la hubiese integrado en su alma. Ella, la autora, dice: quiero que avance con sus propios milagros y transformaciones, exprima cada preciosa gota de su creatividad, conviértase en una persona a la cual pueda admirar y respetar, la persona que realmente usted desea ser. Usted, diría yo, tú, Fernando, lo posee todo en su interior: el poder de atreverse y convertir su vida en un triunfo. Gracias. Bien, a continuación nos va a estar hablando el prologuista del libro, Juanico de apellido localidad, el profesor Ágapo Luis Palomeque. Quisiera iniciar mis palabras en esta